Hola imbéciles, luego de un ratín y sin que se me ocurra un video ni para YouTube vuelvo a la carga con un video que se me ocurrió luego de indagar qué tema exponer para la siguiente materia en mi canal. Se trata de nada más ni nada menos de aquellas criaturas que en su tiempo dominaron los cielos, son de los reptiles marinos. A veces confundimos a estas especies con los dinosaurios, pero sucede que ellos y los dinosaurios no guardan alguna relación en común en la cadena evolutiva. De hecho, las investigaciones han dado con que estas especies tuvieron un pasado allá en el muy remoto Pérmico, con aquellos que se les dicen reptiles que parecen dinosaurios, pero no lo son, porque estos en parte originarían a los actuales mamíferos. Además tenemos que añadir que los dinosaurios dieron nacimiento a las aves, cosa que no pasa con reptiles voladores, técnicamente llamados pterosaurios. Ya aclarado este punto, en los documentales hemos visto pterosaurios pequeños, así como grandes monstruosidades, pero de entre todos los que han existido, sobre todo en la era mesozoica, era en donde abundaron en demasía los pterosaurios. El más famoso es el pterodáctilo. De alguna forma dicha denominación es usada de forma comercial para englobar a los cientos de especímenes de reptiles alados, aun cuando algunos de estos pterodáctilos tienen la cresta demasiado pronunciada o desarrollada, como por ejemplo tenemos el caso del Tapearus, una especie de pterosaurio cuyo patrón o rasgo es el tener una cresta encima de su cabeza muy desarrollada. Hace mucho tiempo, los pterosaurios estaban divididos completamente en dos especies, los pterodactiloides y los ramforincos, y digo completamente porque no se había encontrado a una especie que conecte evolutivamente a los dos géneros. Había mucha especulación tras esto, por lo que momentáneamente se sostuvo la idea de incluir a Charbicterix como el quien dio origen a los reptiles voladores. Según lo que he investigado al tema, es que esta especie se encontraba en una controversia, más aún cuando esta especie estaba por entero en la era mesozoica, no a los comienzos de dicha era, más aún a fines del período triásico. Se apunta al Scleromoxus como un posible origen de los pterosaurios, ya que posiblemente el camino que les tomó a los antecesores de los pterosaurios pudo el haber sido saltar de los árboles y reposar en el aire tantas veces, para así poder obtener su objetivo. También existía una discusión, ¿cuál fue el paso para que los reptiles alados de cola larga pasaran a ser animales con una gran cresta? ¿Quién era ese animal que dio ese giro histórico de ser una especie voladora de pequeñas proporciones a una que con el paso del tiempo tomaría mayores tamaños y envergaduras de sus alas? En el año 2009, en la República Popular de la China, al Darwinopterus modularis se le asignó como el eslabón que podría poner fin a la discusión sobre la evolución de los pterosaurios, es decir, la especie comparte muchos rasgos físicos como lo son la cresta pronunciada, la cola espigada, mismos rasgos que componen a los pterodactiloides y a los ramforincos. Por lo general los pterosaurios son piscívoros, término que se refiere a todo aquel ser vivo que se alimenta de peces. También algunos de estos solían cazar animales pequeños, aunque en ciertos hallazgos se creen que especies como el Quetzalcóatl era una especie de depredador, ya que sus yacimientos eran siempre encontrados muy alejados de las riberas o de las orillas del mar, pero esas únicamente son teorías, aunque obviamente no faltará el momento en que se conozca realmente si estas especies, que llegaron a ser de la misma altura que el de un tanque, podrían ser tan multifacéticos en cuanto a su alimentación. Algo que también se puede notar es que también solían vivir en grupos, o manadas o como gusten llamar, eran por también así decirlo, migratorias. Por ejemplo, en el documental Paseando con dinosaurios, nos podemos encontrar a un ornitoqueirus atravesando un mar para poder encontrar un nuevo hábitat, entre las especies más pequeñas. Los primeros según la data en cuanto a pterosaurios con forma definida, o sea los que ya poseían los patrones con los cuales se podrían identificar a los pterosaurios, son a los ramforrincoideos, los reptiles alados de cola larga. Por lo general estas especies suelen ser de tamaños pequeños, el más antiguo de entre todos se llama Eudimorphodon, de pequeño tamaño, con una cola que termina en rombo y dientes puntiagudos en ambas mandíbulas. Según se dice que los más preciados fósiles los puedes encontrar en Alemania, país que vio luz ante los ojos de la humanidad con el famosísimo a más no poder Archaeopteryx, y según también se ha encontrado, habían especies como el Anoronatus que cazaba insectos. Los siguientes que aparecerían en la escena serían ya los pterodactiloides. Cabe señalar que
que el origen de este término se basan en dos nombres de origen griego, ptero que significa ala, y dáctilo que significa dedo. Si juntamos ambos términos quedaría como un dedo de ala, esto es debido a que el cuarto dedo de estos especímenes resulta ser el dedo más largo y por ende el que define la forma del ala de estas criaturitas. Es extraña la historia de estos animalitos porque de primero evolucionar, formar sus alas, experimentar el vuelo y recorrer metros o kilómetros de distancia, llegaran a extinguirse poco a poco, solo pterosaurios del tipo del Quetzalcóatl llegarían a ser los últimos de su especie en surcar los aires antes de la extinción de los dinosaurios. A esto, tampoco se puede decir abiertamente que los pterosaurios con las aves tenían competencia, primero porque no hay indicios de tal suposición, y otra porque ambos andaban en rumbos diferentes, como los dromeosáuridos que empezaban a equiparse de alas para eludir a la extinción en masa, cosa que no lograrían los pterosaurios ya que su biodiversidad iba disminuyéndose paulatinamente hasta quedar solo unos pocos, aunque en parte esto resulta realmente penoso, por lo que la duda quedaría en que qué es lo que pudo ocasionar tan terrible baja de especímenes. Se sostiene que los cambios de clima perjudicaron en gran medida a la diversidad, que muchos terminaron desapareciendo, por lo que solo terminaron sobreviviendo los que eran de hábitats terrestres. Probablemente especies como el Istiodactylus se alimentaban de carroña por cómo están constituidos sus dientes. Como algo para añadir, antes a los pterosaurios y sobre todo a las especies ampliamente conocidas, siempre se nos hacían ver la postura de sus alas mientras estas no volaban de la misma postura que tienen las aves de hoy en día. Hoy gracias a la ciencia se puede ver que los dedos de sus alas podían reposar en el suelo cuando les tocaba establecerse en un medio terrestre, e inclusive refutaría la teoría que decía que estos animales en tierra eran desgarbados y que eran torpes, algo así como los pingüinos actuales, que en tierra son un poco ineficientes, pero en el mar son sumamente ágiles para nadar y poder cazar a sus presas. Para meternos más a fondo, a los inicios del siglo XIX por ejemplo, sí como lo oyen, siglo XIX, cuando Bonzo Emerring hizo una especie de reconstrucción de un esqueleto de un pterodáctilo. Su reconstrucción estaba inspirada en cómo era el sistema óseo de los murciélagos. Naturalmente estaba erróneo esa reconstrucción ya que algunos huesos estaban indebidamente colocados en otros, puesto que para esa época el conocimiento de cómo estaban constituidos los huesos de los pterosaurios era casi nula. Poseían la teoría de que el braquiopatagio, esto quiere decir, la membrana que formaba el 90% de la ala del animal, llegaban hasta casi por los dedos de los pies, nuevamente haciendo referencia a los murciélagos, teoría que en estos tiempos está totalmente refutada, puesto que la membrana alcanzaba no más la caja torácica. Sin embargo, el punto exacto de ese límite con la caja torácica permanece en discusión. Hoy en día, vemos a estas criaturas como parte de la familia de los dinosaurios, puesto que también esta atribución se debe a que tanto dinosaurios como pterosaurios convivieron juntos en una misma era, sobre todo en los períodos del Jurásico y del Cretáceo, así como los plesiosaurios. Los pterosaurios llegaron a ser importantes dominadores del aire, mucho antes que existieran las aves, fueron los primeros vertebrados, sí, vertebrados en conocer lo que es volar por los aires, se atrevieron a saltar el paradigma de tener los pies pegados al suelo, para escribir su propia historia.